Vamos a compartir. Bien. Se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Perfecto. Bien. Continuando entonces con lo que son nuestros temas. Vamos a ver el día de... Tener nuestro punterito. Bien. Y vamos a ver el día de hoy a otros bacilos. Empezamos hace 2 clases atrás con la descripción de lo que son los bacilos gram negativos, ¿recuerdan? Después de la parte de los 4 primeros temas de la parte general, habíamos visto lo que son los bacilos los cocos gram positivos, vale decir estafilococos y estreptococos. Los cocos gram negativos, vimos a las diferentes especies de de Neisseria, y luego entramos a describir lo que son los cocos, los bacilos, estoy cruzada, los bacilos gram negativos. Y habíamos visto lo que son las enterobacterias, ¿no es cierto? La familia Enterobacteriaceae. Todas las especies, los géneros y especies de esta familia son bacilos gram negativos y tienen ciertas características que hacen de que se los incluya en esta familia. Dentro de esas características, aparte de que son bacilos gram negativos, son oxidasa positiva, pero son oxidasa, negativa. Son fermentadoras de una gran parte de los hidratos de carbono, especialmente de la glucosa. Son también, reducen el nitrato a nitrito. Y esto hace de que estas características comunes que tienen todas las enterobacterias, todas las especies y géneros de esta familia, estén pues agrupadas en esta familia. Existen otros bacilos gram negativos que vamos a empezar a describir el día de hoy. Vamos a empezar con Pseudomonas, por ejemplo, que tiene las mismas características de una especie bacteriana o un género que corresponde a la familia Enterobacteriaceae, ¿no? Entonces vamos a ver el por qué hoy no se lo incluye eh, a esa familia, ¿no? Dentro de esa familia, dentro de esas bacterias que se denominan otros bacilos gram negativos, tenemos a el género Pseudomonas, Aeromonas, tenemos también a el género Vibrio, al género Campylobacter, ¿no? Que son bacilos gram negativos, pero no tienen esas 4 características que mencionábamos anteriormente. Entonces, vamos a ir describiendo cada una de ellas. Hoy empezamos con el género Pseudomonas. Si se fijan, miren, pertenece a otra familia, Pseudomonadaceae, ¿sí? Son entéricas, que significa también que las podemos encontrar en el tracto intestinal, ¿no? Son no fermentadoras, que es una de las características que hace de que estas bacterias no estén en la familia Enterobacteriaceae. Remarquen esto, por favor. Existen varias especies de las cuales el principal patógeno es Pseudomonas aeruginosas. Existen otras por mencionar estas 3. Aquí les he puesto puntos suspensivos. Significa que hay muchas más especies bacterianas de este género denominada Pseudomonas. Pero la más importante desde el punto de vista bioclínico, precisamente Pseudomonas aeruginosa. Es el principal patógeno especialmente para el hombre, que incluso puede llegar a producir la muerte del paciente en casos de sepsis bacteriana, es decir, cuando llega al torrente sanguíneo, se disemina por todo el organismo y es en muchos casos fulminante, es difícil poderla controlar.
puesto de que esta bacteria es bastante agresiva. Vamos a ver un poquito lo que es la estructura y la fisiología para empezar, que esto nos va a servir de base para poder nosotros hacer un diagnóstico posteriormente en el laboratorio. Como ustedes pueden ver en las 3 imágenes que les he puesto a la derecha, son bacilos gram negativos. Yo lo he abreviado, ¿sí? Pero son B bacilos G gram N negativos, ¿sí? Como ustedes pueden ver en las imágenes, son rectos ligeramente incurvados, ¿no? Y aquí tenemos una tinción, una observación microscópica previa tinción de Gram, ¿no? Entonces ahí podemos verlas de un color rojizo o rosadito, ¿no? A veces se encuentran de forma individual. Ustedes pueden acercar la imagen, algunas están solitas, los bacilos están solitos. En muchos casos los podemos encontrar en pares, es decir, como diplobacilos. Y en muchos casos están unas al lado de la otra formando pequeñas cadenas, ¿no? Cadenas cortas que se denominan en las literaturas. Por lo tanto, a veces se los llama estreptobacilos también porque están unas al lado de la otra formando pequeñas cadenitas, ¿no? Son bastante pequeñas, ¿no? Nosotros vimos en la parte general, las bacterias normalmente miden de -1 a hasta 10 micrómetros las más patógenas, ¿no? Y si se dan cuenta, mire, estas lo que miden de 0,2 por 2 micrómetros de diámetro. Entonces son bastante pequeñas y eso hace de que ellas también sean más virulentas, ¿no? También podemos ver en las imágenes que ellas tienen unas ultraestructuras facultativas, como ser el pili, por ejemplo, que es el que le va a permitir a la bacteria la formación de una biopelícula, que es la que va a inducir la producción de las inmunoglobulinas, especialmente la inmunoglobulina G. Y nosotros sabemos que el pili es el que hace que la bacteria se adhiera a las células, en este caso de el lugar donde ella vaya a localizarse para desencadenar unos signos y síntomas de una enfermedad. También podemos ver en las imágenes que tienen flagelos, ¿no? Aquí también miren, esto es un dibujo, ¿no? En cambio, esta es una imagen, ¿sí? Electrónica, aparentemente, donde podemos ver la imagen donde tiene un solo flagelo monopolar, uno solo, ¿no? Entonces, eso determina que la bacteria tenga motilidad o movimiento. Y algo muy importante es la cápsula mucoide. Tiene encima de la pared celular, mire aquí dice cápsula, tiene la cápsula, ¿no? Y la cápsula también hace que esta bacteria no sea fagocitada cuando ella ingresa y normalmente salen nuestras defensas naturales, que son los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Y los macrófagos especialmente que tienden a englobarlo y a destruirla. Al tener la cápsula, hace de que esta bacteria sea antifagocítica, es decir, que los macrófagos no puedan destruirla. Entonces, si nos fijamos, entre otros, por mencionar algunos, tienen bastante poder patógeno. Estas son ultraestructuras facultativas. Recordamos cuando vimos nuestro segundo o tercer tema, me parece, en las primeras clases, que habíamos descrito, entre otras estructuras, estas estructuras facultativas, y habíamos indicado que las bacterias tienen estructuras obligadas, es decir, que todas las bacterias lo tienen, y también tienen otras ultraestructuras denominadas facultativas o no obligadas, que solamente las tienen algunas bacterias, y eso hace de que la bacteria sea más patógena o virulenta, ¿verdad? Entonces, miren la cantidad de ultraestructuras facultativas que tienen esta bacteria, es lo que hace que esta bacteria sea bastante agresiva y patógena, ¿no? En cuanto a su metabolismo, cuando nosotros lo llevamos a incubación, por ejemplo, tiene un metabolismo aerobio estricto de manera oxidativa.
¿no? Entonces, ella necesita para poder desarrollarse la presencia de oxígeno. Si nosotros le hacemos la pruebita rápida a la catalasa, es catalasa positiva, que significa que la bacteria elabora esta enzima, lo que nos va a poder nos va a permitir en laboratorio identificarla. También vemos que es oxidasa positiva. Esto es lo que también marca la diferencia. Bueno, catalasa positiva también las enterobacterias, recordamos, son catalasa positiva, ¿verdad? En cambio, miren aquí, remarquen esto, por favor, las pseudomonas son oxidasa positiva, a diferencia de las enterobacterias que son oxidasa negativa. Aquí hay otra característica que permite diferenciarlas de las enterobacterias también, que son no fermentadoras de los hidratos de carbono. En algunas literaturas ustedes van a ver que dicen las no fermentadoras directamente, no dicen pseudomonas, ¿no? Entonces, cuando digan no fermentadoras, automáticamente se dan cuenta de que se trata de pseudomonas, ¿no? Tienen también exotoxinas, que vamos a verlo más adelante, que también determina el grado de patogenicidad o virulenta. Normalmente estas bacterias habitan como parte de la microbiota normal en el intestino delgado, pero y también en la piel, ¿no? Pero en pequeñas, en cantidades bastante pequeñas, ¿no? Es decir, no como los otros microorganismos que normalmente están en grandes cantidades, ¿no? Entonces, inclusive algunas literaturas indican de que no forman parte de la microbiota normal. ¿Sí? Porque el solo hecho de que exista esa bacteria en el organismo hace de que ocasione enfermedades. Pero yo les he puesto, por eso aquí remarquen también esto, me he olvidado ponerle con negritas, en pequeñas cantidades. Eso es muy importante, que va a hacer la diferencia con otras nociones que dicen de que no forma parte de la microbiota normal, por si acaso para aclarar, si alguna vez ustedes ven algunas literaturas que indica de que no forman parte de la microbiota normal, ¿sí? Jaues, por ejemplo, en su 27ª edición del 2016, indica de que sí forma parte de la microbiota normal intestinal y también a nivel de la piel en los humanos, pero hace hincapié en que en pequeñas cantidades. ¿Sí? Son ubicuos oportunistas, que significa que nosotros los podemos encontrar en diferentes lugares, por ejemplo, en el suelo, en el agua, en las aguas residuales, en las plantas y en los animales, ¿no? Especialmente si se fijan, mire, en lugares bastante húmedos. A Pseudomonas le encanta la humedad, ¿no? En lugares, por eso es lo que en la mayoría de las patologías, vamos a verlo más adelante, las infecciones que ellas producen generalmente son zonas bastante húmedas. La temperatura de crecimiento es muy importante. Ellas, miren, crecen a temperaturas entre 20 a 43 grados centígrados. En los medios de cultivo, por ejemplo, para también poderlos diferenciar de otros bacilos gram negativos, lo podemos poner, por ejemplo, a 42 grados centígrados y ella tiene la capacidad de crecer, a diferencia que hay otras bacterias que o sí los tenemos que poner a 37 grados centígrados, o como en las técnicas en laboratorio lo decimos 35 más menos 2 grados centígrados, ¿verdad? Si nosotros ponemos a 38 o 39, por ejemplo, a otras bacterias que la literatura dice que crecen a esa temperatura, vamos a ver que ellas no se van a desarrollar. Pero Pseudomonas aeruginosa tiene la capacidad de crecer a 42 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Otra característica que tienen Pseudomonas aeruginosa es que tienen la capacidad de poder vivir en condiciones adversas en el medio ambiente, ¿no? Es decir, cuando ella se encuentra en el medio ambiente, ya sea en el suelo, en el agua, aguas residuales, plantas, los animales, ella puede resistir a los cambios bruscos de temperatura,
a la presión atmosférica, a la presencia de, no, bueno, normalmente en el ambiente hay oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy resistente también a lo que son los antisépticos comunes, resistentes a una gran gama de antibióticos, por eso se dice que son multiresistentes y hoy en día es un dolor de cabeza para los médicos, especialmente en los hospitales, ¿no? Porque nosotros sabemos que en los hospitales la gente generalmente está inmunosuprimida, ¿no es cierto? Entonces, junto con esto también remarquen, por favor, junto con estafilococos aureus, las enterobacterias oportunistas, Pseudomonas aeruginosa es causante de infecciones intrahospitalarias o también algunas literaturas indican enfermedades intranosocomiales, que es lo mismo a infecciones intrahospitalarias, ¿no? Especialmente los podemos ver en personas que están hospitalizadas, por ejemplo, cuando ingresan a quirófano, cuando las personas ingresan a terapia intensiva, especialmente donde se les colocan una serie de sondas, este, se les coloca catéteres y esta es una forma como ellas pueden ingresar de esa manera al organismo de una persona inmunosuprimida y desencadenar los signos y síntomas de una enfermedad que vamos a verlo en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, pero en personas, por ejemplo, que no necesariamente están hospitalizadas, pero tienen ciertos factores desencadenantes, por ejemplo, en los niños prematuros, en las personas que son diabéticas, personas que usan lentes de contacto, por mencionar algunas características, Pseudomonas aeruginosas desencadena patologías, ¿no? Entonces, porque normalmente estas personas que tienen factores desencadenantes normalmente son inmunosuprimidas, más aún las que están hospitalizadas, ¿no? Eso también quiero que lo remarquen, es bastante invasora, es muy invasora y toxígena, ya lo habíamos explicado anteriormente, ¿verdad? Entonces, cuando se vaya también a manipular muestras que sean portadoras de pseudomonas, hay que tener mucho cuidado con el manipuleo de la muestra, puesto de que, miren, ella puede crecer a temperaturas ambiente. Nosotros estamos, por ejemplo, normalmente 37, 40, 42 grados centígrados y ella puede crecer en medio ambiente, ¿no? Entonces, por eso se dice es bastante invasora. Una característica muy importante que tienen pseudomonas es que tienen la capacidad de producir unas sustancias hidrosolubles que se denominan pigmentos. Dentro de estos pigmentos podemos mencionar, por ejemplo, la piocianina. ¿Qué es la piocianina? La piocianina es una sustancia, es un pigmento que tiene una coloración azul. A diferencia de la pioverdina, también lo dice su nombre, verdina, que tiene una coloración verde, como podemos ver aquí en las imágenes, ¿sí? Pero la diferencia entre la pioverdina y piocianina, aparte del color, es de que la piocianina no es fluorescente a diferencia de la pioverdina que sí es fluorescente. Aquí podemos ver en las imágenes, miren, el color azul es opaco. En cambio aquí el color verde es más fluorescente. Miren aquí también esta es una placa de una caja Petri. Y aquí también los podemos ver en los medios de cultivo en tubo, ¿no? En medios agarizados y podemos, miren, ver suspendidos en la parte superior
una fluorescencia verduzca. Esto es debido a la presencia de pioverdina. Cuando a veces nosotros, por ejemplo, solemos ir a, bueno, ahora que casi ya no está permitido en los cementerios, se da mucho este fenómeno, por ejemplo, cuando se lleva las rositas, las florecitas al cementerio, a nuestros familiares, unos seres queridos, eh, solemos poner en frasquitos, o solíamos ponerlos en frasquitos con agua, ¿no es cierto? Y luego normalmente se va después de una semana, ¿verdad? Entonces, no sé si se han fijado, cuando sacan las florecitas, en el frasco se ve una coloración verduzca, ¿no? Esto en muchos casos se trata de pseudomonas. Obviamente que también pueden ser hongos, porque los hongos también forman estas colonias, estas coloraciones de un color verduzco. Pero ¿cómo nosotros podríamos saberlo? Por la fluorescencia. Normalmente el pigmento que elabora Pseudomonas es fluorescente, ¿no? En cambio, el pigmento que elabora la los honguitos un poquito más opacos, ¿no? Pero al laboratorio, llevándolo, haciendo un examen directo o un frotis o una tinción, vamos a poder determinar las características morfológicas que son totalmente diferentes de un hongo a una pseudomonas, que es una bacteria, ¿no? También tiene otro pigmento denominada la piorubina, que ustedes pueden ver también aquí en las imágenes, que es una sustancia también de un color rojo oscuro, ¿no? Y por último tenemos la piomelanina, que tiene una coloración marrón que tiende a oscurecerse a un color negro, en muchos casos se torna negruzco, ¿no? La pioverdina tiene la característica de ser sideróforos, y eso es muy importante porque habíamos indicado que son ubicuas, ¿verdad? Pseudomonas aeruginosas tienden a encontrarse en el medio ambiente, en las plantas, en el suelo. Y cuando se encuentran en el suelo es muy importante porque ellos tienen la capacidad de captar hierro, que eso se lo traspasa a las plantas, y son una forma de mutualismo, se podría decir, donde la planta se aprovecha o gana las propiedades que tienen estas bacterias de poder alimentarse o captar el hierro, porque estas bacterias captan el hierro del lugar donde ellas están. Por eso se llama sideróforos, que captan metales, quiere decir, ¿no? Sideróforos que captan metales, especialmente el hierro. Entonces, pero bueno, eso ya es otro tema que se ve en la microbiología ambiental. Nosotros estamos viendo aquí desde el punto de vista de las patologías que se producen en el ser humano, lo que también tiene en el ser humano esa capacidad de captar el hierro, ¿no? Bien, entonces, estas características, estos pigmentos que elaboran pseudomonas aeruginosas, nos va a permitir también poderlas identificar cuando nosotros las sembremos en los medios de cultivo, que vamos a verlo más adelante en el diagnóstico laboratorial. Ya habíamos mencionado lo que son los factores de patogenicidad, que pueden estar asociados, por ejemplo, a la bacteria. Ya lo dijimos, por ejemplo, va a determinar la motilidad o movimiento, el flagelo, también el pili, que favorece la adherencia a las células epiteliales del lugar donde ella vaya a localizarse. También, por mencionar algunas, tenemos otros factores de virulencia que están asociados a la célula bacteriana, que son las proteínas de membrana. Hay otros factores de patogenicidad que son secretados, por ejemplo, a la célula bacteriana, que son las exotoxinas. Existen muchas exotoxinas, y la más importante, que es la que va a producir necrosis tisular. ¿Qué significa necrosis tisular? Muerte, destrucción de la célula, de los tejidos, ¿no es cierto? Necrosis quiere decir destrucción, muerte, y tisular viene de tejido, ¿no? Entonces, esta exotoxina A
por mencionar algunas, es la que va a producir la necrosis tisular cuando Pseudomonas aeruginosa invada un tejido, ¿no? También tenemos la piosina, que es una bacteriocina, es decir, que destruye a las bacterias que están a su alrededor, que podrían ser, por ejemplo, bacterias que forman parte de la microbiota normal. Entonces, la piosina, que es secretada por esta bacteria, hace de que las destruya, ¿no? Entonces, de esa manera también ella eh, es bastante agresiva, perdón, y por mencionar algunos factores de virulencia. Hay muchos más, pero esos son los más importantes, ¿sí? Vamos a continuar viendo lo que es la patogenia y cuáles son las manifestaciones clínicas, es decir, cuando Pseudomonas, por ejemplo, ejerce su acción patógena. Generalmente ejerce esta acción cuando ingresa a las membranas mucosas, también a la piel que tienen un daño hístico, es decir, cuando las bacterias ingresan, por ejemplo, en el caso de los quemados, ¿no? En los quemados, donde hay bastante humedad. Ustedes han debido ver alguna vez un quemado, ¿no es cierto? Generalmente tiende a la piel a estar húmeda porque desprende bastante suero, ¿no es cierto? Entonces, porque las células se van necrosando, se van destruyendo, entonces el agua de las células se van eliminando en forma de suero, ¿no es cierto? Entonces, cuando ingresan a las membranas mucosas, a la piel que está con daño hístico en las heridas o en los quemados especialmente, la bacteria Pseudomonas aeruginosa puede ejercer su acción patógena, ¿no? Cuando se introduce por vía endovenosa o visceral, esto es, por ejemplo, en pacientes que están hospitalizados o pacientes que están en terapia intensiva, especialmente pacientes que han sido sometidos a cirugías o que ingresan a quirófano, ¿no? Donde se les coloca los catéteres o las sondas nasogástricas o sondas respiratorias, entonces tienden a desencadenar enfermedades. Por ejemplo, cuando se les coloca las sondas, este tipo de pacientes tienden a tener problemas a nivel del tracto urinario, ¿no? Cuando se les colocan los catéteres también, o cuando se les colocan simplemente los sueros, ¿no? Vía endovenosa, normalmente pueden ingresar como contaminantes, ¿no? Y desencadenar inclusive una septicemia o bacteremia, es decir, que por vía endovenosa en una jeringa, por ejemplo, o cuando se le coloca un suero donde está esta bacteria, puede ingresar directamente a torrente sanguíneo y hacer de las suyas, que en menos de 24 horas este paciente, si no es tratado a tiempo, puede eh, morir, ¿no? Cuando existe neutropenia, especialmente en pacientes que están haciendo quimioterapia oncológica, ¿no? ¿Qué es la neutropenia? Neutropenia, ¿alguien sabe qué es neutropenia? Neutro viene de neutrófilo y los neutrófilos son uno de los tipos de leucocitos, ¿no es cierto? O glóbulos blancos, que son nuestras defensas del organismo. Y penia significa disminución. Neutropenia, cuando hablamos de una neutropenia, bueno, eso ustedes van a manejar mucho cuando lleven la materia de hematología, no sé si la están llevando ya. Eh, Neutropenia significa disminución de los glóbulos blancos. Y nosotros sabemos que en personas, por ejemplo, que hacen quimioterapia, en personas inmunosuprimidas, los glóbulos blancos están disminuidos precisamente porque son personas inmunosuprimidas, ¿no? Entonces, los glóbulos blancos, como los neutrófilos especialmente, son los que van a ir a destruir
cuando ingrese un agente extraño o una bacteria, en este caso, que sería Pseudomonas al organismo, normalmente los neutrófilos van y los destruyen, ¿no? Van, los engloban y elaboran unas sustancias tóxicas para esas bacterias y las destruyen. Pero en el caso de Pseudomonas, aparte que Pseudomonas tiene la cápsula que es antifagocítica, en estos pacientes que tienen pocos glóbulos blancos, pocas defensas, entonces es más fácil que Pseudomonas pueda invadir, ¿no? Entonces, esos son por mencionar algunos casos donde el Pseudomonas puede ejercer su acción patógena fácilmente, ¿no? Aquí les he puesto algunas patologías, algunas imágenes de algunas patologías, o es decir, donde ellas pueden desencadenar su acción patógena, ¿no? Cuando ingresan, por ejemplo, aquí tenemos un paciente quemado, ¿no? Cuando llegan a esta zona se adhieren a la membrana de las mucosas, que a nivel de la piel, empiezan a colonizar, a multiplicarse invadir de forma local, ¿sí? Y posteriormente se pueden diseminar y producir un cuadro generalizado, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, miren, normalmente ustedes han debido ver alguna vez una persona quemada, la piel se torna rojiza, ¿no es cierto? Rojiza y húmeda, pero miren la diferencia de en esta imagen. ¿Qué es lo que observan? ¿Me pueden indicar? Tiene franjas verdes. Ya. Tiene una coloración verdosa, negruzca, ¿no es cierto? Negruzca puede ser por uno de los pigmentos que habíamos indicado, la piomelanina, ¿no es cierto? O la coloración verduzca por la pioverdina de Pseudomonas aeruginosa. Eso ya es una pauta de que puede tratarse de Pseudomonas. Y el olor también cuando están estas bacterias, especialmente Pseudomonas aeruginosa, aparte de dar estas características morfológicas, también se puede sentir un olor, pero no es un olor amoniacal, un olor fétido, sino un olor a frutas, ¿no? Y es precisamente esos olores característicos que tiene Pseudomonas aeruginosa y que nosotros podemos observar. Entonces aquí también pueden haber estafilococos, ¿no? Nosotros sabemos que los estafilococos también están como oportunistas en la piel, entonces va a producir supuración, pero esa supuración normalmente el pus es amarillo, ¿no es cierto? Blanquecino y amarillo, porque es una mezcla de tejido muerto, células muertas y leucocitos, ¿no es cierto? Entonces, pero ese pus generalmente, remarquen eso, tiene una coloración azul verdosa. Esto por la presencia de Pseudomonas aeruginosa, que es la que va a elaborar los pigmentos, especialmente la pioverdina, ¿no? Que es la que va a darle esa coloración de azul verdoso al pus, ¿no? Que generalmente eh, se los encuentra en pacientes que tienen, como en este caso, eh, quemaduras o en algunas heridas inclusive, que no se les ha hecho una limpieza adecuada. Es por ello de que si alguna vez alguien ha entrado al hospital, o cuando ustedes vayan a hacer su práctica, pero normalmente no entran a la sala de quemados, pero si lo hacen, van a entrar a tomar muestras de los pacientes y tal vez en alguna oportunidad ustedes tengan este, la oportunidad, valga la redundancia, de ver a un paciente quemado, ¿no? Y van a ver cómo le hacen la limpieza. ¿Alguna vez han visto o saben cómo los limpian? Alguna oportunidad he tenido algunos alumnos que son licenciados en enfermería
y ellos comentan, ¿no? Les comentaban a sus compañeros, les explicaban cómo se hace la limpieza de ese tipo de pacientes. ¿No hay alguna persona que es enfermera o que ha trabajado en hospital o ha visto alguna vez? ¿No saben cómo se los limpia? ¿Cómo se les hace la No. limpieza? ¿No? Y normalmente, miren, todo eso lo que ustedes ven de esa coloración verdosa, ¿sí? Son células muertas y son bacterias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar. Y eso a veces está pegado a la piel. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Normalmente con suero, se le hace los lavados o con agua y jabón y cepillo, ¿no? Porque hay que sacar toda esto, lo que ustedes pueden ver, ven que está brillando, que son células muertas, que es el alimento para las bacterias, ¿no? Las bacterias se están alimentando de esas células, entonces hay que sacar todas esas células muertas junto con las bacterias para recién poder echarles la cremita antibiótica. ¿No? Porque si no lo sacan, aquí hay gran cantidad de bacterias y es más difícil que la crema pueda hacer su efecto, ¿no? Entonces, esa es en todo lo que son las heridas que ustedes vean que se está haciendo verdoso o está haciéndose negro, puede tratarse de pseudomonas. Obviamente que también hay algunas otras bacterias que vamos a ver más adelante que ocasionan una coloración pero negra, ¿no? Tejido necrosado como es Clostridium perfringens, que eso lo vamos a ver en la bacteriología 2. Bien, habíamos indicado también pacientes que están en quirófano o en terapia intensiva, como podemos ver aquí en las imágenes que les están poniendo los respiradores, ¿no? En esas personas, por ejemplo, también los respiradores pueden ser, o los catéteres, pueden ser causantes de infecciones como una neumonía, por ejemplo, puede llegar a los pulmones de estos pacientes y producir una neumonía necrosante, ¿no? En algunos pacientes, por ejemplo, que suelen bañarse en piscinas contaminadas, es decir, piscinas que no están tratadas con cloro, porque normalmente las piscinas tienen que estar cloradas, ¿verdad? Las piscinas que normalmente están autorizadas, las piscinas públicas, por ejemplo, la alcaldía tiene un sector de control ambiental donde hay una bioquímica o un químico que va a ir a tomar las muestras y a hacer el control y ver si esas piscinas tienen la cantidad de cloro necesario, porque a veces tienen demasiado cloro que es tóxico, es irritante para la piel o las mucosas de los bañistas, y en otros casos no tienen cloro. Generalmente Pseudomonas se encuentra en piscinas que no tienen cloro, ¿no? Entonces ahí, como ustedes pueden ver, miren en las imágenes, puede desencadenar una otitis externa. Miren, inclusive aquí está infectado, hay una inflamación, una irritación, y aquí en la parte central podemos ver una coloración brillante, una coloración amarillo verdoso, ¿verdad? Bien, una foliculitis también a nivel de la piel. Nosotros sabemos que los folículos pilosos tienden en muchos casos, han debido ver que se les infecta, porque normalmente los folículos están en zonas húmedas. La piel siempre es húmedo, especialmente aquí en Santa Cruz, ¿no es cierto? Donde nuestra piel por el calor siempre está húmeda. Entonces ahí podemos encontrar a pseudomonas produciendo una foliculitis, ¿no? Infección ocular también, especialmente en personas que usan lentes de contacto, ¿no? Y no tienen el cuidado de las medidas de bioseguridad, de medidas de higiene. Entonces, miren, se produce una coloración verdosa, ¿no? Entonces, puede también en esas mucosas que son bastante húmedas, el ojo es una zona, es una mucosa bastante húmeda, ¿no es cierto? Cuando llega a torrente sanguíneo especialmente. Bueno, también a partir de una quemadura, de cualquier infección, puede ingresar a tejidos más profundos y llegar a los estratos, al epitelio estratificado.
y puede sobrepasar la membrana basal e ingresar a los tejidos donde hay irrigación sanguínea y de esa manera puede llegar a torrente sanguíneo o, como decíamos anteriormente, cuando se les coloca, por ejemplo, a estos pacientes un suero, ¿no? Y al inyectarlo, al colocar la aguja, pueden, o cuando se les pone un catéter también, pueden entrar estas bacterias, ¿no? Pueden estar estas bacterias en los fomites. ¿Qué es un fomite? Por ejemplo, esto es un fomite. ¿Qué significa? Es un material que normalmente están en los hospitales que están contaminados. Los fomites son materiales contaminados, ¿no? En este caso, este fomite puede estar contaminado con Pseudomonas aeruginosa. Entonces, al colocarle al paciente, él va a inhalar, ¿no? O también puede ser la aguja de una jeringa o de un suero que también puede estar contaminada con Pseudomonas y al introducirle al paciente vía endovenosa puede producir una sepsis mortal, ¿no? Aparte que ese paciente está inmunosuprimido, miren, se le coloca un pool de bacterias, ¿no? Imagínense, es mortal. Eh, Algo muy importante que esto quiero que remarquen, la cloroniquia, que significa uña verde, ¿no? Entonces, en muchos casos existe lo que se denomina la onicomicosis o tiña de las uñas, que es producida por hongos. ¿Cuál es la diferencia? El color, ¿no? La cloroniquia en muchos casos da esta coloración verdosa y en muchos casos está comprometido el tejido circundante a la uña, ¿no? De tal manera que nosotros podemos diferenciar una cloroniquia producida por Pseudomonas aeruginosa y cuando en el otro semestre llevemos micología y la onicomicosis, ahí vamos a poder ver la diferencia. Inclusive dentro de lo que son los hongos, hay hongos que tienen características diferentes, pero que en su momento lo vamos a ver. Hoy me interesa que ustedes sepan que Pseudomonas aeruginosa también puede desencadenar la cloroniquia, que es una uña que tiene una coloración verduzca, ¿no? No me vayan a confundir, vuelvo a repetir, con hongos. Los hongos tienen otras características en cuanto a color y signos y síntomas del paciente. Bien, eso por mencionar algunas patologías, mire que son bastantes, que producen pseudomonas. Por eso decíamos que son bastante invasivas y toxigénicas. Bien, con este preámbulo, nosotros ya podemos hacer un diagnóstico laboratorial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Poder aislar e identificar al agente causal de estas patologías que el médico nos va a mandar una muestra, puede ser de una otitis externa, de una infección a nivel ocular, de una cloroniquia inclusive, o una neumonía necrosante, donde ha sido atacado el pulmón, de una herida o de un paciente de un quemado. Entonces nos puede llegar las muestras, inclusive la Pseudomonas aeruginosa puede producir una meningitis, ¿no? Y eso es fulminante. Nosotros sabemos que las meningitis, es una infección que se produce a nivel de las meninges. ¿Qué son las meninges? Son las capas, las 3 capas que recubren todo lo que es el sistema nervioso central, el cerebro, el cerebelo, ¿no es cierto? La médula espinal. Entonces, cuando llega esta bacteria, imagínense al cerebro, puede llegar a tener complicaciones bastante graves. Entonces, en esos casos, por ejemplo, la muestra que nos va a enviar el médico, que es el médico normalmente que va a tomar esta muestra de la columna vertebral, de la tercera y quinta vértebra lumbar, es donde toma el médico eh, esta muestra del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta muestra o cualesquiera de estas muestras? Inclusive orinas en el caso de pacientes que tengan infección urinaria, que lo decíamos cuando se les coloca unas sondas, por ejemplo, vesicales, el paciente puede desencadenar una
una infección urinaria cuando esa sonda ha estado contaminada con Pseudomonas aeruginosa. En los casos de una sepsis o una bacteremia también por Pseudomonas aeruginosas, la muestra que nos va a llegar va a ser sangre. En los casos, por ejemplo, de una infección a nivel de las vías respiratorias puede ser el esputo. En los casos de un quemado o heridas puede ser algún raspado de la piel o el pus que sale de esa lesión. Entonces, si se fijan, dependiendo de la zona afectada, la muestra que nos va a llegar al laboratorio va a ser diferente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros al tomarla, cuando nos llegan cualesquiera de estas muestras, hacemos un frotis? Nosotros ya sabemos, hemos hecho en laboratorio, ¿verdad? Hacemos un frotis, ¿no? Donde colocamos la muestra en un portaobjetos y procedemos, em, em, hacemos el frotis y lo procedemos a teñir con la tinción de Gram, ¿no? Previa fijación al mechero, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado cuando se hace la fijación para pegar bien a la bacteria, en este caso Pseudomonas aeruginosa, al bacilo y evitar que ella pueda contaminar, ¿no es cierto? Entonces ella queda bien pegadita al portaobjetos y ya ella muere manteniendo las características morfológicas originales. Entonces nosotros hacemos la tinción de Gram y cuando llevamos a observación microscópica, efectivamente vemos que ella aquí ha mantenido sus características morfológicas originales después de haber sido fijada y haber sido teñida. Miren, ahí podemos ver las bacterias, en este caso Pseudomonas aeruginosa, en forma de bastoncitos, que son los bacilos, ¿no es cierto? Bacilos gram negativos. ¿Qué significa bacilos gram negativos? ¿Alguien me puede decir? Bacilos gram negativos. Como te dije en la anterior clase, o sea, los bacilos son de forma alargada, esférica, y su tinción es Gram negativo, ya que es de color fucsia o rojizo. Ya. ¿Y qué más nos indica de que son bacilos gram negativos? ¿Qué nos sugiere? Aparte de que, como nosotros lo estamos viendo, si lo vemos así exactamente, lo vamos a ver en el microscopio, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver y vamos a decir, son bacilos gram negativos. ¿Por qué? Porque tienen la forma alargada, como decía Shakira, y tiene una coloración fucsia o rojiza. Pero, ¿qué más? A ver, Shakira. Vamos a poner la nota, Shakira. Ustedes saben que cada clase yo voy evaluando, ¿no? Rosales. Muy bien. Gabriela. Sí, doctora. Muy bien. A ver, ¿qué más, Gabriela? Que tiene una pared celular delgada, poca capa de péptido, glucano y especialmente en las mureínas, dijo usted. Muy bien, Gabriela. Eso quiere decir que es un bacilo gram negativo. Bien. Aparte de hacer el frotis y la tinción, también podemos cultivar. Todavía no hemos cultivado con ustedes, pero ya volviendo después de los exámenes, vamos a hacer una tinción más de la de Ciel-Nielsen y vamos a proceder a cultivar. Pero les adelanto cómo se hace el cultivo. Ustedes pueden ver aquí, se puede hacer en una caja de Petri, donde hay un medio de cultivo, que puede ser en este caso un agar sangre. Por eso lo vende un color rojo el fondo, fíjense. Este es un agar sangre en caja de Petri. También podemos utilizar otros medios de cultivo, también en caja de Petri o en tubo de hemólisis, ¿no? En cuanto al crecimiento, cuando nosotros hacemos la siembra o cultivo, generalmente Pseudomonas aeruginosa no es exigente, no es muy exquisita en cuanto a requerimiento nutricional. Ella puede crecer en muchos medios de cultivo que les voy a mostrar en las siguientes diapositivas, ¿no? La temperatura de crecimiento ya lo dijimos, mire, pueden crecer
a temperatura entre 37 a 42 hasta 43 grados centígrados inclusive, ¿no? Y la característica que tienen estas bacterias es de que son no fermentadoras de los carbohidratos o hidratos de carbono, ¿no? Ahí podemos, miren, ver una diferencia entre Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. Sabemos que Escherichia coli es una enterobacteria, ¿no? Pseudomonas aeruginosa no es enterobacteria, no está en el grupo de las enterobacterias o la familia Enterobacteriaceae, ya lo explicamos al comienzo, precisamente porque es no fermentadora, porque no reduce los nitratos a nitritos y es oxidasa positiva, ¿verdad? A diferencia de Escherichia coli, que es una enterobacteria, que son oxidasas negativas. Bien, miren las colonias también. Son totalmente diferentes, ¿no? Aquí también podemos ver, miren, aquí estamos haciendo un acercamiento de estas son las colonias. Miren, Staphylococcus aureus. ¿Sí? Viene áureo, significa dorado, ¿no es cierto? Y miren por qué, porque las colonias, dijimos, son de un color dorado. Áureos, viene de au, que significa oro en química, ¿no es cierto? Entonces, precisamente porque sus colonias tienen esa coloración dorada o amarilla. Y son pequeñas, miren, en relación a las que forma Escherichia coli, por ejemplo, que son más grandes y son blanquecinas y mucosas, ¿no? Mucosa porque en muchos casos tienen cápsulas, entonces eso le da esa apariencia de mucosa y blanquecina. Staphylococcus epidermides tiene el mismo, es parecida a las colonias de Staphylococcus aureus, fíjense, pero el color es lo que varía. Es un color blanquecino o grisáceo. En el caso de Staphylococcus saprophyticus o epidermidis son parecidas las colonias. Y miren la diferencia de unas Pseudomonas aeruginosa. Son bastante grandes. Esa chiquitita, por si acaso, es una colonia de Staphylococcus que está ahí encima, ¿no? Esta grandota que ustedes pueden ver aquí, que en muchos casos puede producir hemólisis cuando se lo siembra en agar sangre, estas colonias son las que forman Pseudomonas aeruginosas. Aquí miren, tenemos una siembra en un medio de cultivo que es el agar sangre, ¿no? Tenemos aquí también en un agar maconque, ¿no? Fíjense, aquí da una coloración rosadita y aquí tenemos una coloración blanquecina. Entonces, aparentemente aquí las colonias rosaditas son de las que son fermentadoras de la lactosa, ¿no es cierto? Y las que son no fermentadoras están aquí. Entonces, aquí puede ser de que esté Pseudomonas aeruginosas. Aparte que otra característica que tiene Pseudomonas, aparte de ser no fermentadora, ser lactosa negativa, tiene un resplandor, como ustedes pueden ver aquí en las imágenes, un resplandor de tipo metálico, ¿no? Los pigmentos, miren las coloraciones, aquí un color verde, aquí un color oscuro, miren, aquí un color azul, ¿no? Entonces la piocianina, la pioverdina, ¿no? La piomelanina en el caso de las coloraciones azules, están presentes aquí también, aparentemente eso es en cetrimide, ¿no? Aquí también podemos ver otras colonias en otros medios de cultivo. Aquí también les decía que ellas no son muy exigentes en cuanto al requerimiento nutricional, es decir, que ellas las podemos observar en diferentes, o pueden crecer en diferentes medios de cultivo, entonces nosotros lo podemos visualizar en diferentes medios de cultivo que tienen agar. Miren, todos dicen agar, 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 agar. De ahí viene el título visualización en los diferentes agares, ¿no? ¿Qué significa agar? Ya lo explicamos eso, ¿recuerdan? Cuando preparamos medios de cultivo en el laboratorio, les expliqué qué era el agar. ¿Alguien me puede hacer recuerdo?
¿Nadie? Aquí entonces pasamos laboratorio. Buenos días, doctora. El agar es como una gelatina donde se hacía o se hacen los cultivos. Ya. Ricky Martin. Jean-Pierre, doctora. Jean-Pierre Shaw. Ah, Jean-Pierre. A ver, Jean-Pierre. Jean-Pierre. ¿Se acuerda cuando usted preparó los medios de cultivo? Sí, doctora, lo quemamos. Ya. Ustedes fueron el grupo que los quemaron. Ya. Bien. A ver, Jean-Pierre. ¿Se acuerda que cuando preparamos los medios de cultivo, yo les dije, sáquenle fotitos a sus medios de cultivo, a los diferentes procesos, ¿no es cierto? Especialmente de los envases, ¿no es cierto? Donde estaba el liofilizado. Sáquenle la fotito donde está la composición química, ¿recuerda? Y pásenlo al grupo para que todos puedan ver la composición química. Era el objetivo de este trabajo que les di? Era de que vean que en su composición tenía agar, todos tenían un común denominador que era agar, ¿verdad? El agar, como usted dice, es el que le da esa consistencia gelatinosa o sólida. Sólida desde el punto de vista de la bacteriología, hablamos de esa consistencia gelatinosa. No significa sólido duro, digamos así como una madera o un metal. Ya desde el punto de vista de la bacteriología, sólida es sinónimo de gelatinoso. ¿Y quién le da ese aspecto? Es el agar. Bien, ¿qué es el agar? Mi pregunta, Jean-Pierre, era ¿qué es el agar? Yo les dicté inclusive un concepto de lo que era el agar. Justiniano Sandra, es un liofiliado que está deshidratado o en polvo, creo. ¿Perdón? ¿Puedes repetir? Es un liofiliado que está deshidratado o en polvo, creo. No, el medio de cultivo que nosotros utilizamos en el laboratorio es un liofilizado. ¿Qué significa liofilizado? Quiere decir deshidratado. Quiere decir que está en polvo. Por ejemplo, la leche. Ustedes ven la leche Pil que viene en bolsitas de, me parece, 900 mililitros, ¿no? Es diferente a la que viene en lata. Por ejemplo, la que viene en lata viene liofilizada. ¿Qué pasó? A esa leche que estaba en bolsa se le sacó el agua y quedó liofilizado, es decir, en polvo. Quiere decir deshidratado nada más. Pero yo pregunto, ¿qué es el agar? Doctora, el agar es un polisacario y usted ese día en las clases nos dijo que se extraía o se obtenía a través de unas algas marinas. Muy bien, muy bien. ¿Jean-Pierre? Sí, doctora, Jean-Pierre. Jean-Pierre, muy bien. Pero si tienen sus apuntes ahí, yo les he dicho que cuando pasemos bacteriología, ustedes tengan ahí todos sus apuntes, tengan el internet, tengan sus celulares, sus computadoras, sus libros y están dando un repaso, porque todas las clases dan repasos y lamentablemente tienen nota 2 o 3 personas, máximo 5 personas que alguna vez participan. Todas las clases es un repaso al libro abierto, jóvenes. Yo eso les había dicho a las primeras clases, ¿no? Tengan la información. No me interesa de que lean, porque sé que por lo menos están leyendo, ¿sí? Para dar su repaso y de que van a aprender algo, o por lo menos han tenido la noción de mirar lo que no lo han mirado en días o semanas después de la clase que lo vimos. ¿Me entienden? Entonces, esa es la idea de tomar los repasos o hacer las preguntas cada clase. Pero lamentablemente son pocas las personas que participan. ¿Ya? Bien. Entonces, el agar, como decía Jean-Pierre, es una sustancia, es un polisacárido que se obtiene de las algas marinas, especialmente las algas rojas, ¿no es cierto? Que normalmente nosotros podemos someterlo o hidratarlo, viene liofilizado también, y lo podemos hidratar y someter a temperaturas altas para que pueda licuarse, hacerse líquido, ¿no es cierto? A temperaturas altas.
Y posteriormente, cuando baja la temperatura, bajamos la temperatura por debajo de los 45 o 40 grados centígrados, este agar empieza a solidificar, a licuar, perdón, a hacerse como la gelatina, ¿no es cierto? Igual que la gelatina cuando ustedes preparan en la casa. Bien, entonces ese es el agar. Visualización en los agares, porque algunas veces yo pregunto en el examen y me dice, ¿se siembra en agar? No, no es que se siembra en el agar, sino que se siembra en medios de cultivo sólidos. Y cuando digo sólidos, quiere decir que tienen en su composición el agar. Por eso aquí al comienzo así les hacía que observen que todos los medios de cultivo tienen este componente. Es un componente químico que tiene este medio de cultivo. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, un agar sangre. Miren las colonias que tienen ese resplandor metálico tan bonito. En agar macón, que también miren ese resplandor metálico. En los diferentes agares el comportamiento de las colonias es diferente. Miren aquí, por ejemplo, en agar cetrimida podemos nosotros observar la fluorescencia verdosa. Miren de bonito que se ve, ¿no? Aquí también tenemos un agar caseína. Tenemos aquí inclusive cuando se hace el antibiograma para poder ver la sensibilidad o resistencia de la bacteria frente a los diferentes antibióticos. También tiene agar y miren la coloración que le da esa coloración verdosa en Müller-Hinton, ¿no? Porque normalmente el Müller-Hinton tiene una coloración cremita, ¿no? Un color amarillito bajito. Entonces, pero miren, cuando creció Pseudomonas, miren, por la pioverdina, pero la piocianina, aquí hay un color azul, azul verdoso, ¿no es cierto? Gracias a la pioverdina y la piocianina. Bien, entonces, esa es la forma como nosotros podemos observar que Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Si nosotros lo sembramos en un medio que tiene oxígeno, ella va a poder crecer formando colonias. Ella se multiplica muy fácilmente en cualquier medio de cultivo. Ya lo dijimos, ¿por qué? Porque no es exigente en cuanto al requerimiento nutricional. Aquí les puse, por ejemplo, que en muchos casos ella puede, cuando nosotros abrimos la tapa, a diferencia de Staphylococcus aureus que tiene un olor a pie de atleta, en el caso de Pseudomonas aeruginosa, tiene un olor suave, dulce, parecido al de las uvas o a las tortillas de maíz, ¿no? Entonces, cuando ustedes sientan ese olor y vean este color, definitivamente se trata de Pseudomonas aeruginosa. Aquí también podemos, miren, observar a Pseudomonas sp, que significa que no se ha determinado la especie, con ese resplandor metálico, ¿no? Ya para poder diferenciar a Pseudomonas aeruginosa, ¿sí?, de otras especies de Pseudomonas, porque aquí, por ejemplo, no sabemos si se trata de Pseudomonas aeruginosa o de otra de las especies que mencionábamos al comienzo, ¿no? De las tantas que hay. Entonces, ¿cómo sabemos que se trata de Pseudomonas aeruginosa, que es la patógena principal dentro del género Pseudomonas? Yo hago mis pruebas bioquímicas, así como hicimos para las enterobacterias. Recuerdan, en las clases anteriores, hacemos las pruebas bioquímicas y utilizamos los diferentes medios de cultivo. Entonces, podemos utilizar el TSI en tubo en pico de flauta, podemos utilizar el medio de cultivo en urea y citrato de Simon, el zinc, el LIA, rojo de metilo, Bogues Proskauer, ¿no? Por mencionar algunos medios de cultivo. Estos, los de arriba son los más comunes que nosotros podemos, que utilizamos, ¿no? Y si se fijan, generalmente son en tubitos de ensayo o tubos de hemólisis. Entonces, de acuerdo al comportamiento que tengan los diferentes medios de cultivo, vamos a poder determinar si se trata de Pseudomonas. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar aquí. Sabemos que Pseudomonas, una de las características es de que
tiene motilidad. A ver, vamos a ver aquí en el cuadrito motilidad o movimiento. Tiene que, aquí estamos, o movilidad, que es aquí. Mire, positivo, ¿sí? Tiene que darnos positivos. ¿Qué significa? Que puede tratarse de. Y así vamos viendo, por ejemplo, ¿sí? Si nos da esta lectura, nosotros comprobamos en el cuadrito, así como vimos en el caso de las enterobacterias, ¿sí? Comprobamos esta respuesta, se trata de definitivamente de Pseudomonas aeruginosa. Y bien, para terminar, el tratamiento. Entonces, existen varios antibióticos que se pueden utilizar. Por ejemplo, se puede utilizar especialmente penicilinas de amplio espectro como la piperacilina. Si se fijan aquí, se la puede utilizar la piperacilina con el tazobactam. ¿Qué es el tazobactam? Es un inhibidor de las beta-lactamasas. Normalmente Pseudomonas aeruginosas tiende a producir las beta-lactamasas. La beta-lactamasa hace que la bacteria sea resistente. Entonces, se utilizan las formulaciones, por ejemplo, ese antibiótico, esa penicilina, que es la piperacilina, se le coloca un inhibidor de las beta-lactamasas de tal manera que pueda hacer el efecto este antibiótico, porque si se lo pone sin tazobactam y es una bacteria, es una Pseudomonas aeruginosa que tiene beta-lactamasa, que eso ya lo vimos cuando vimos, repasen un poquito el tema lo explicamos eso en el tema 4, me parece, de quimioterapia antibacteriana, ¿no es cierto? Entonces, este tazobactam inhibe a las beta-lactamasas que producen las bacterias, que es la que le da la resistencia a, en este caso, Pseudomonas aeruginosas, ¿no? Entonces, eso quiero aclarar por si acaso. A veces dicen, tiene 2 antibióticos. No, es la piperacilina el antibiótico y el tazobactam es una sustancia química que inhibe la acción de la beta-lactamasa, que es la que le da la resistencia a, en este caso, Pseudomonas aeruginosas. También podemos, en muchos casos, puede producir resistencia, aún así con el tazobactam, entonces se lo combina con algún aminoglucósido, que generalmente es la tobramicina. ¿No? También se puede utilizar la gentamicina, lincomicina, pero la piperacilina en muchas formulaciones viene la piperacilina con la tobramicina. Aquí tenemos, miren, entonces se combinan estas dos, por eso se les he puesto estas dos imágenes, ¿no? La piperacilina con la tobramicina, ¿sí? Para potencializar el efecto en los casos de resistencia de Pseudomonas aeruginosas. También se pueden utilizar algunos carbapenémicos, perdón, el Astreonam. También podemos utilizar el imipenem, meropenem, por mencionar algunos, las fluoroquinolonas, como ser, por ejemplo, la ciprofloxacina, es una fluoroquinolona bastante utilizada en el laboratorio, ¿no? El imipenem con la cilastatina también, que es un carbapenémico, es muy utilizado en los casos de pacientes que tienen infecciones por pseudomonas, ¿no? Las cefalosporinas, especialmente cefalosporinas, podemos ver aquí, de tercera generación, son muy activas contra Pseudomonas aeruginosas. Dentro de las cefalosporinas de tercera generación tenemos la ceftazidima, tenemos la cefoperazona, la cefepima, perdón, que son muy utilizadas por tener efectos muy buenos sobre Pseudomonas aeruginosa, ¿no? La ceftazidima también suele utilizarse, así como en este caso de la piperacilina, que se une a un aminoglucósido. En ese caso también esta cefalosporina de tercera generación, como ser la ceftazidima, puede combinarse con un aminoglucósido, ¿no? Y da muy buenos
resultados, especialmente en pacientes que tienen neutropenia, ¿no? En pacientes que están, especialmente pacientes oncológicos, ¿no? Esos pacientes que se hacen quimioterapia oncológica, donde se les coloca gran cantidad de antibióticos. Entonces, la ceftazidima en pacientes con neutropenia puede asociarse, por ejemplo, a un aminoglucósido, que puede ser la tobramicina, puede ser la gentamicina. Y bueno, eso ustedes van a manejar bastante cuando vean la parte de farmacología, la parte de antibióticos, ¿no? Pero estamos adelantando para que cuando lleven en farmacología estos temas, ustedes ya tengan noción, porque la doctora en farmacología les va a preguntar, a ver, ¿qué antibióticos podemos utilizar para pseudomonas? ¿No? Para destruir a pseudomonas, que es causante de una infección o una sepsis neonatal, por ejemplo. Entonces, ustedes tienen que saber cuáles son los antibióticos de primera línea, ¿verdad? Bien, la colistina, que es una polimixina tipo E, porque la polimixina B también, ¿no es cierto? La colistina es una polimixina E, que también es bastante utilizada, se utiliza mucho. Se utiliza generalmente la colistina 1 hasta 2 por día, es decir, cada 12 horas durante 7 a 14 días, ¿no? Es el problema que es bastante nefrotóxica, pero bueno, hay pacientes que solamente al antibiograma, ¿no? Miren, sale sensible a la colistina. Entonces, por ese problema de la resistencia a múltiples fármacos, como podemos, miren, ver aquí en un antibiograma para Pseudomonas aeruginosa, miren la cantidad de discos de antibióticos que se han colocado y miren la resistencia, la sensibilidad. Pueden apreciar, son pocos, miren, de tantos antibióticos, miren cuáles son sensibles. Aparentemente estos 3, ¿no? De los 2, 4, 6, 8, 10, de los 12, sí, miren, la cuarta parte, y eso que aparentemente se habría de medirlo y ver si es intermedio o es sensible. Estos aparentemente son sensibles, lo que se mide es el diámetro, ¿no? Eso ya lo vamos a ver cuando veamos antibiograma en laboratorio. Y entonces, por el problema de la resistencia que presenta, la resistencia antimicrobiana, que se denomina inclusive multiresistente, se debe utilizar antimicrobianos o antibióticos seleccionados según antibiograma. ¿Qué significa? Que es mejor una vez que se ha aislado e identificado, aquí yo ya sé por estos valores, sé que al hacer mi prueba bioquímica y haber sembrado en estos medios de cultivo, digo, definitivamente se trata de pseudomonas aeruginosas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Un antibiograma, sembrar en un Müller Hinton, ¿no? Y colocar los diferentes discos de antibióticos. Aquí tengo opciones de los discos, de los antibióticos que puedo poner, entre otros. Hay una lista que generalmente vienen de la red, del INLASA, que manda a los laboratorios, cuáles son, porque ellos permanentemente están haciendo los estudios, entonces mandan a los laboratorios cuáles son los antibióticos que se tienen que utilizar para hacer un antibiograma, en este caso para pseudomonas, ¿no? Entonces, la resistencia a múltiples fármacos o antibióticos se denomina multiresistencia, ¿no? Y es lamentablemente un problema muy grave y latente en nuestros días en los hospitales, ¿no? Especialmente para hacer el tratamiento de infecciones intrahospitalarias por pseudomonas aeruginosas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas bacterias han creado resistencia por la adquisición de las beta-lactamasas, que les hacía referencia. Miren, las beta-lactamasas cromosómicas, hay diferentes tipos de beta-lactamasas, las beta-lactamasas de amplio espectro, y también en muchos casos las bacterias, en este caso pseudomonas aeruginosas, pueden ocasionar o puede desencadenar mutaciones del conducto de las porinas y de las bombas de salida. Entonces, todo esto hace de que esta bacteria sea multiresistente. Y por ello, vuelvo a repetir, tenemos que hacer el antibiograma o sí para que el médico pueda saber cuál es el antibiótico que se está utilizando, que va a destruir a las bacterias. Entonces, pero
Nosotros sabemos que este procedimiento tarda como mínimo, por lo más bajo, 3, 4, hasta 5 días para dar el resultado definitivo. Entonces, como el médico tiene los antibióticos de primera línea, él va tomando estas opciones. Puede empezar a dar al paciente. Ahí a veces empieza por una fluoroquinolona, una ciprofloxacina bioendovenosa, y puede también combinar con alguno de estos medicamentos. Entonces, ya una vez que ha salido el resultado, si ve que es resistente a los antibióticos que él estaba dándole al paciente, ¿qué va a hacer? Lo va a cortar. Corta el tratamiento y empieza a darle el antibiótico que salió sensible al antibiograma, ¿no? Eso se da en muchos casos. Bien, con esto terminamos lo que es el tema de hoy, que corresponde a el género Pseudomonas, la especie Pseudomonas aeruginosa. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera que se les aclare. El examen es hasta este tema, ¿no? Doctora, todo lo vamos a dar hasta este tema. ¿Perdón? Todo, o sea, desde lo que hemos avanzado hasta este tema lo vamos a dar. Sí, todo. Desde el tema número 1, ¿no? Habíamos dicho. Son 9 temas. Para los que me parece que ese es el 9, el 10. El 9, ¿no? El 10, doctora. El 10. Para las personas, a ver, yo la anterior clase he estado haciendo algunas preguntas y todas las clases voy haciendo preguntas. Y 1, 2, máximo 3, hasta 5, exagerando, son las personas que responden, que tienen nota de sus repasos diarios. No se vayan a sorprender que los exámenes sean por menos nota y se les ponga esta nota de repasos diarios, ¿ya? Normalmente yo suelo preguntar en las clases y no me responden. En la última clase hicimos un repaso de la primera parte y no me sabían responder, ¿sí? Y habíamos indicado para aquellas personas que no saben o no han estudiado la primera parte, esas personas tienen que leer o estudiar desde el tema número 1, ¿ya? Hasta este tema de Pseudomonas aeruginosa. Para las personas que obviamente han estudiado el primer parcial, ya tienen dominado todos los temas que han entrado al primer parcial, tienen esas bases, yo pienso que ya no es necesario que estudien, pueden pegarle una repasadita, una leidita nada más de sus mapas conceptuales y van a entender bien. Entonces, pero, repito, las personas que no han estudiado, sí o sí van a tener que estudiar, ¿ya? Porque si no saben los primeros temas, ¿sí? Es difícil de que puedan entender estos temas. Y siempre les he dicho, desde la primera clase les he recomendado, jóvenes, lean, 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 hagan sus mapas conceptuales, hagan sus cuadritos, esos resúmenes que les van a ayudar bastante en cada clase. Ustedes pueden estar comparando esos cuadros o ir llenando en las clases. O cuando yo digo, a ver, ¿qué quieren preguntar? Ustedes pueden preguntar y a ir llenando sus cuadritos conmigo. Decirme, profe, a ver, no sé, nos daremos unos 15 minutos al final y trataremos de hacer un cuestionario, pero nadie dice nada. Nadie responde. A veces me da la impresión de que yo estoy hablando al viento. Pero bueno, se van a ver los resultados ahora en el examen, ¿no? Normalmente los exámenes, los parciales son el primer parcial de 5 temas, segundo parcial de 5 temas,
Pero vuelvo a repetir, las personas que no saben van a tener que estudiar desde el primer parcial. Pero normalmente, ¿hasta dónde dimos el primer parcial? ¿Ven? Ni eso saben. Fue hasta estafilococos, doctora. Hasta Hasta el tema esas 5. Entonces, el tema 5, ¿verdad? Sí, los primeros 5. Entonces, estreptococos. A ver, estreptococos, neiserias, enterobacterias, salmonella, shigella y pseudomonas. Son 5 temas, ¿no? Sí, 5 ¿Estoy temas. bien? Bien. Y Ahora, doctora, el examen doctora, es de estos 5 temas. A ver, jóvenes, el examen es de estos 5 temas, ¿ya? Pero, a ver, vamos aquí. Yo les pregunto, como les hice hace rato, una pregunta cuando estábamos aquí. A ver, ¿qué significa bacilos gram negativos? ¿No? Y fueron 1 o 2 los que participaron. Me dijeron bacilos porque tienen la forma de bastón, gram negativo porque se tiñen, cuando se tiñen con la tinción de gram, se tornan de una coloración azul, perdón, una coloración roja o rosada, ¿no? Y eso me indica de que la pared celular es delgada. delgada. Tiene pocas capas de péptidoglucanomureína. Bien, ¿de dónde saben esto? Si yo les pregunto, a ver, ¿qué significa bacilos gram negativos? Si ustedes no han estudiado los primeros temas, porque esto está en los primeros temas, ¿no es cierto? En el tema, me parece, 2 o 3. Ustedes me van a saber responder esta pregunta que corresponde al segundo parcial. ¿Me van a saber responder? No, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, tienen que estudiar. Ahora, ¿cuál es la propiedad que le da el pili, por decirles, a Pseudomonas aeruginosa? También pili vimos en ultraestructuras facultativas. Me parece que en el tema número 3 o 4, en el 3 me parece que vimos las ultraestructuras facultativas. ¿O cuál es la propiedad que le da la cápsula a Pseudomonas aeruginosa? O puedo preguntarles por decirles, a ver, cómo yo puedo diferenciar a los cocos, a estreptococos de un estafilococo. Ustedes se supone que ya estafilococos lo saben porque le han dado un primer parcial, ¿no es cierto? No sé si me dejo entender. No, yo no voy a preguntar, a ver, dígame las características de un estafilococo o descríbame el pili o descríbame qué es una microbiota normal, que eso hemos visto en el primer, o qué significa o digamos algo específico de esos temas, pero sí relacionado con los temas que estamos avanzando, que son de lo que corresponde a los 5 temas del segundo parcial. Entonces va a ser con más énfasis en los últimos 5 temas, ¿no, doctora? Obviamente sí, entran, definitivamente entran, solamente, teóricamente son los 5 temas que mencioné anteriormente. Pero repito, Eliezer es que está hablando, ¿verdad? ¿O es Ricky Sí, Martín? doctora. Ya, Eliezer. Vuelvo a repetir nuevamente, si no saben los primeros 5 temas, no van a poder dar un buen examen. No van a Ya, doctora. entender lo que están leyendo. Doctora, Ya, así está que les perfecto lo recomiendo. está diciendo porque siempre tiene algo que ver lo uno con lo otro. Y ahora será Exacto. que había la opción de que nos dé un poquito más de chance en tiempo. Claro, se van a tener más tiempo en las clases presenciales porque tal vez hayan algunas de desarrollo, de elección múltiple, ya de complementación. El examen es diferente el examen en las virtuales. Ustedes podían en 5 minutos poder dar doctorita, el examen, ¿no es lo cierto? que Hacerlo, pasa, pero ahora va a ser más largo. Sí se les va a dar más tiempo. Sí, Gabriela.
Lo que pasa es que lo que quiere decir mi compañero es que nosotros estamos sumamente apretados con los exámenes. Por si acaso nosotros más un rato vamos a dar lo que es parasitología, también vamos a dar mañana también nuevamente parasitología presencial, lo que también, o sea, toda esta semana estamos con mucho examen y lo que se refiere mi compañero es que si es que no puede dar un tiempo más, por lo menos este miércoles se lo damos el examen, si es que es posible, doctora. El Sí, problema es que el doctorita. único día que yo puedo ir a la universidad es el día viernes. Y ahora, doctora, el examen solamente que nos piensa tomar el viernes es teoría o es laboratorio, o van a ir juntos. Ustedes ven que se complementan. Hemos hecho tinciones, ¿recuerdan? Sí, En laboratorio. Muy bien, hemos pasado 2 clases de tinciones. Bien, aquí miren, por ejemplo, aquí ya aplicamos lo que es el laboratorio, ¿verdad? Hemos visto preparación de medios de cultivo. También aquí hemos visto medios de cultivo. ¿Se dan cuenta? Estamos fusionando los 2 conocimientos. Laboratorio es para complementar la parte de teoría. Si yo les digo un medio de cultivo como ahora, por ejemplo, agarizado, ¿qué es el agar? Tienen que saber y eso lo hemos visto en laboratorio. Lo han visto ustedes macroscópicamente con sus ojos. Han visto el liofilizado, el medio de cultivo liofilizado. Han visto el medio de cultivo ya preparado. Ustedes lo han preparado. En las siguientes clases vamos a utilizar esos medios de cultivo, vamos a hacer las siembras en esos medios de cultivo, que con eso ya terminamos para lo que es la bacteriología 1. Entonces, todo Eliezer se complementa. denos Porque una como ahora semanita. estoy segura que muchos no sabían que era un agar. Sí, perdón, decía. Me refiero a lo que decía la compañera, doctora. Pasa que estamos saturadísimos con el examen y entendemos que su materia es bastante importante y es a tener cuidado con todo lo que estudiamos. Entonces, por eso es que le pedíamos si nos podría por lo menos suspender hasta el miércoles este examen. El problema es que el día miércoles yo no puedo ir a la universidad. Entonces, el viernes. Es el viernes, doctora, por favor. A ver, Sí, se han dado muchas veces, excepcionalmente, que yo he postergado el examen. Ya, normalmente no suelo hacerlo porque estamos prohibida, a no ser que haya un feriado, digamos, como en este caso ha habido el feriado del 21, me parece que les corresponde a ustedes. O bueno, no, el feriado del 24 de septiembre, que fue la anterior semana, ¿no es cierto? Que teníamos que dar. Bien, en esos casos sí se puede. Normalmente yo no suelo postergar. ¿Por qué? Porque lo mismo hacen con las otras materias y llegado el momento, igual el mismo día, igual tienen exámenes de otras materias, igual me dan los exámenes malos. Peor todavía. Cuanto más tiempo se les da, es peor el alumno. Yo no sé por qué. ¿Ustedes para la otra semana no tienen ya ni un examen? Ya no, doctora. No, doctora, no tenemos el examen. ¿Se acaba? Sí, se acabó. Nuestra semana pesada es esta, doctora. Precisamente en esta semana tenemos varios exámenes de materias troncales. Ya la otra semana estamos más despejados. Por eso queríamos que nos permita, por favor, dar buen examen. Queremos estudiar más, profundizar más detalles para darle un excelente examen como queremos darlo. ¿Se podría, doctora, por favor? ¿Con quién tengo el gusto? Alejandra Ruck, doctora. Alejandra, el examen lo habíamos programado hace 2 semanas. Me pregunto, ¿y por qué no dijeron lo mismo que me están diciendo a los otros docentes? No me estoy enojando. Doctora,
Pregunto. no le entendemos, doctora, sino que nosotros lo hemos dicho, pero se enojan. Entonces no nos quedamos nomás así callados. Pero yo sé que ¿Se usted no enoja va a que yo no me comprender. enojo? No, usted no se enoja. Usted es muy Usted, buena. Caramba, échenme flores hasta conseguir lo que quieran, ¿no? Usted es la excepción, Doctora, doctora. toda conocemos que usted es muy buena y muy comprensiva. No sea igual al montón, doctora. queremos. Creo, dice Eliezer. Ahora les voy a demostrar que soy mala. Todos la queremos, dije. Ah, me quieren. Me quieren que ya me vaya ya de la U, que ya no les dé bacterias. No se preocupen, ya No, pronto. no, doctora, más bien queremos que se quede con nosotros No. hasta lo último. Bueno, entonces damos el examen este viernes, ¿no? Vayan a estudiar para que vean que soy mala. Y si se aplazan, van a decir, me aplacé por floja o por flojo porque no estudié, no hice caso a la profe tan bonita que es la profe que me decía todas las clases, estudie, lea, haga su mapa conceptual, haga su cuadrito, y yo no hacía caso. ¿No ve? ¿Se dan cuenta que ustedes por no hacer caso todo se les acumula? Y me han estado exigiendo la última diapositiva. Yo dije, pucha, les estoy perjudicando a esos alumnos, pero no me tenía que a veces no podía llegar aquí a la casa y llegaba cansada a veces y no tenía opción o me olvidaba de entrar al estudio y ver prender la computadora para mandárselos el último tema. Mil disculpas a propósito, ¿ya? Pero yo dije ya solamente les falta ese tema porque me estaban exigiendo demasiado ese tema, que el tema de Salmonella Shigella, ¿no? Que no se los había subido a la plataforma. Yo supuse que ustedes ya estaban dominando los otros temas. Pasa, O doctora, sea, que doctora, estamos estudiando bien. de todo un poco, de todo un poco, de todo un poco, porque, como le digo, estamos saturados totalmente. Yo sé que todos mis compañeros que estamos aquí, porque somos del mismo semestre, estamos sumamente saturados con uno y con el otro. Ujú. Ya. A ver, déjenme pensarlo. Voy a coordinar tendríamos que pasar laboratorio este viernes, ¿verdad? Porque ¿a qué hora es su Sí, examen doctora. ¿a qué hora es su examen de parásito? Si no me equivoco, damos a veces a la 1 o 1:30 o 2. Ujú. Ya. Déjenme coordinar con laboratorio para preparar el material para este viernes. Entonces tendríamos que pasar clases, si vamos a dar el otro viernes ¿qué se llama? El examen. Entonces pasaríamos clases este viernes, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora, ahí nos vamos ambientando más. Sí, pero yo sé que muchos no van a ir porque tienen sus exámenes en la tarde, ya las conozco. Bueno, yo les mando una respuesta, ya sería como los muchachos cuando les van a decir el sí o el no, ¿no? Te digo en una semana. Decir, no, a ver cómo es Pues, Eliezer. ¿Cuántas semanas le hicieron peregrinar a ver Eliezer? No, pues yo decía, si no te estoy pidiendo matrimonio. Ah, y ya nomás era. Así nomás, doctora, o chicha o limonada. doctora, usted tiene que ser directa, no es esperar. Así, ustedes son directas. A ver, Jean-Pierre, ¿cuántas le hicieron peregrinar? ¿Cuántas semanas? No, ni idea, doctora. Conmigo es blanco o negro, le digo. No hay plomo. Caramba.
Ya, caramba. A ver qué dice Pablo Andrés. A ver, los hombres. No sé. Comentarios. A ver, Pablo Andrés. Enamorado, Pablo. Ya lo agarraron. A ver, a Franz Alberto. No, no, no. A Fran también lo agarraron. También ya lo agarraron. Bueno. Bueno, a ver, vamos a ver si su profesora de bacteriología es tan fácil así como las que acostumbran ustedes a convencer. A ver si me convencen. No, bueno, de una vez. Entonces vamos a postergar los jóvenes, pero por favor con el compromiso de que estudien. Gracias, ¿Ya? doctor. No ¿Cuál es se el plato favorito? despreocupen, no por el hecho que tengan más Prometido, doctora. tiempo, van a querer estudiar a última hora. ¿Ya? Gracias, doctora. ¿Cuál es su plato favorito? Ah, mi plato favorito es el plato hondo y grande. Taite. Bien, El taite jóvenes. con un vinito. ¿Qué comió? ¿Qué adivinó? Sé que usted De es la casa caribeña, vieja. de su acento nomás. Bien, jóvenes. Entonces, bueno, yo quería repasar un poquito, pero no los voy a desviar si tienen otros exámenes hoy día. Podemos, si gustan, terminar la clase. Si no tienen alguna pregunta, obviamente, sobre este tema que es muy importante, pseudomonas, nos podemos retirar si no hay más preguntas. ¿Se entendió el tema? ¿Cuáles En son las mí dudas? quedó una duda, doctora, en la primera parte, o sea, de las pseudomonas entéricas. Usted dijo que las microbiotas normal, o sea, que no forman parte de las pseudomonas. A ver, aquí, Sí, Gabriela. Bien, sí, doctora, ahí. ya. Bueno, es por eso de que a veces me explayo demasiado, pero tengo el temor de que algunas veces ustedes lean otras literaturas y digan, la profe no nos enseñó bien, se equivocó. Es por eso lo que siempre trato de hacer referencia de otras literaturas, ¿no? Porque normalmente nosotros no somos bioquímicos. ¿Qué significa bioquímicos? Que somos investigadores. No nos quedamos solamente con un solo conocimiento, tenemos que leer, picotear así como los ratoncitos, picotear todo. Entonces hay algunas literaturas que dicen que pseudomonas aeruginosas forman parte de la microbiota intestinal, la microbiota normal, que son nuestras defensas a nivel del intestino delgado especialmente, y también a nivel de la piel en los seres humanos, ¿no? Pero, por eso les decía, remarquen en pequeñas cantidades. Pero hay otras literaturas que dicen de que no forma parte de la microbiota normal, que la presencia, el solo hecho de que Pseudomonas esté en la mucosa intestinal, en la piel del ser humano, ya ella está desencadenando signos y síntomas de una enfermedad. Eso lo dicen algunos autores. Otros dicen que sí forma parte de la microbiota normal, pero en muy pequeñas cantidades. ¿Está claro ahora, Gabriela? Ahora sí, ya entendí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen de preguntar, porque de aquí van a salir también preguntas para el examen. Creo que ya no, doctor. ¿Ya no? Ya. ¿Nadie?
Uy, ya se llenaron, ¿no? 35. Bien, jóvenes, entonces voy a tomar la asistencia. Vamos a cortar, vamos a detener la grabación.